Muy buenas tardes a todas y todos. Le queremos dar la bienvenida a este espacio que es la Biblioteca Azucena Villaflor. Como muchos ya sabrán, Azucena fue una vecina de nuestra ciudad, una fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien fue secuestrada por la última dictadura cívico-militar cuando luchaba por la desaparición de Néstor, su hijo, y por el resto de los compañeros detenidos y desaparecidos. Queremos agradecer la presencia de todos los aquí presentes, vecinos, compañeros, en especial al periodista y escritor Diego Cano, quien llevará adelante esta conversatoria sobre Lorca y la Guerra Civil Española, que hoy nos convoca, y queremos brindar un especial agradecimiento a nuestro presidente del Honorable Consejo Deliberante, el compañero Hugo Barruecos, por permitir este espacio de debate y reflexión. Bueno, le cedo la palabra a Fernanda Trunzo. Hay dos partes, lo virtual, que también Casa de Reía, estamos haciendo lecturas colectivas de dos de las obras de Federico, La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre. Esto lo hacemos por Twitter. También estuvimos invitando a escritores, dramaturgos, lectores a compartir sus videitos, los compartimos por redes sociales recitando a Federico o videos relativos a Federico. Hoy tenemos la presencia de Diego Cano, que nos va a brindar una charla Lorca y la Guerra Civil Española. Le presento un poquito. La presentación es cortita. Bueno, Diego Cano, quien es candidato a máster en Historia de la Universidad de Itela y especialista en los intelectuales y la Guerra Civil Española. Y bueno, agradecerles al Honorable Consejo Deliberante por el espacio, a la Biblioteca Azucena Villaflor y a su equipo que nos brindan este espacio. Y ahora los paso con Diego. Gracias, Fernanda. Primero, bueno, agradecer al Honorable Consejo Deliberante, la verdad, increíble la organización y la difusión y el apoyo para que esta charla se genere. A Roberto Sicari, que está acá presente, secretario del Consejo Deliberante, que fue quien estuvo apoyando toda la iniciativa. Bueno, a la biblioteca, por supuesto, Azucena Villaflor, y que estamos acá reunidos. Y a la reunión de escritores independientes de Avellaneda, Fernanda acá presente como parte de la Reía, que es quien impulsa toda esta actividad. Así que gracias, Fernanda, públicamente por este espacio y por la charla. ¿Sí? Vamos al tema. El título es Lorca y la Guerra Civil, o sea que lo que voy a hablar yo poco toca su obra. ¿Sí? Eso de alguna manera en el homenaje que está impulsando adelante Fernanda en las redes sociales está expresado, se leyó, se está por terminar, ¿no? La Casa de Bernarda Alba. Por terminar La Casa de Bernarda Alba para empezar con Bodas de Sangre. O sea, con las obras del teatro. Si tienen alguna pregunta, obviamente yo soy conocedor, no soy especialista. Lo que vengo a hablar yo es más principalmente dar una idea del contexto general de la guerra civil, una cosa muy resumida, como se imaginarán, pero que por supuesto creo que muchos de los que están acá seguramente tendrán un conocimiento de la guerra civil, pero digamos, les dejo por favor abierto a que generen las preguntas necesarias para lo que desarrollen. Digamos, es un tema que yo vengo trabajando hace muchísimos años. Después, dos temas de gran debate que voy a plantearlo así, cuáles son las hipótesis que se plantean relacionadas a, primero, la posición política de Lorca durante su vida, hasta su asesinato, el 18 de agosto del 36, y segundo, el motivo, qué motivó y quién dio la orden de su fusilamiento. ¿Sí? Hay muchísimo debate, hay muchísima bibliografía, obviamente, digamos, por una cuestión de distancia, mi trabajo tiene que ver más con las fuentes secundarias, o sea, con los libritos que verán desplegados acá, con toda la bibliografía existente, con la cual leí, digamos, y crucé información. No he hecho trabajo de campo en fuentes primarias, digamos que en eso me baso fundamentalmente en el trabajo de Gibson, de Ian Gibson, que es el gran especialista y quien ha impulsado con el librito que está por acá, este primer libro que es pionero, digamos, de la investigación y que salió publicado por Ruedo Ibérico en el 71, pero su investigación es de los años 60.
digamos, libro que fue realizado la investigación durante el franquismo y publicado durante el franquismo. Está bien que el rollo ibérico estaba hecho con un gran proyecto editorial y publicado, entró clandestinamente a España, y la casa editorial estaba principalmente en Francia, pero digamos, bueno, este es el trabajo inicial, el cual, digamos, para quien quiera profundizar más, el trabajo de Ian Gibson de la biografía es excelente, excelente. Lo vamos a explicar un poco, vamos a tratar de ver qué puntos hay ahí, él mismo se explica, pero Ian Gibson es principal. Esto para decir que, digamos, yo no entrevisté a personajes que estuvieron directamente relacionados con el evento, inclusive no conozco Granada, en algún momento me gustaría conocer Granada, creo que lo conozco por mapa y por seguir toda esta trayectoria. Ustedes después de esta charla espero que también se vayan con una idea, digamos, de lo que es Granada y demás, pero digamos, un poco la aclaración sobre qué se basa esto. Y hay otro gran tema de debate, del cual yo tampoco voy a hablar, si quieren después en las preguntas puedo dar algunas cosas, nociones que yo tengo, pero es un tema que es álgido y de debate hoy muy fuerte, que es donde si está el cuerpo de Federico García Lorca en algún lado y qué pasa con esa situación de recuperar el cuerpo. No lo voy a tratar porque es amplísimo, tiene mucha relación con qué es lo que está sucediendo hoy, inclusive políticamente en la zona, donde hay intereses contrapuestos y ideas contrapuestas. Si quieren después en las preguntas alguna idea doy, pero digamos eso no voy a desarrollar. Y después una cosa interesante que voy a pasar a vuelo de pájaro, pero para que tengan idea, Lorca estuvo en Buenos Aires en el año 33, en el año 34, estuvo en Avellaneda, hay palabras de él de Avellaneda que si quieren después acá tengo un pedacito para que les lea, pero digamos, la impronta, digamos, y creo que está muy vinculado a la necesidad de que ustedes estén, toda esta gente, ustedes estén acá presentes en esta charla, tiene mucho que ver también con la presencia de Lorca en Argentina, que fue genial en el sentido de masiva, con presentaciones en el teatro sistemáticas. Hasta el presidente Justo fue, en ese momento Agustín P. Justo fue el presidente, presenció una de las, no sé si fue Boda de Sangre, ya no me acuerdo, en la casa de Bernardo, ¿no? Porque se publicó después de su muerte, creo que fue Boda de Sangre la que fue Justo. Y acá yo puse algunas cositas para que vean, pero esto es la revista Azul de Victorio Campo, uno de los primeros libros, una edición que se vendió muchísimo, publicó El romancero gitano, ¿sí? Entonces, digamos, la presencia, y perdón, otra cosa que separé acá, esto es las primeras obras completas editadas de Federico García Lorca se editaron en Argentina en el año 1938 por Editorial Losada, una editorial vinculada a la República, de manera genérica, si quieren después podemos profundizar eso, por una persona que se llama Guillermo de Torre, que casualmente era cuñado de Jorge Luis Borges. Después si quieren hablamos un poco de eso también, pero Guillermo de Torre fue amigo, inclusive fue una de las últimas, no que lo vio personalmente, pero sí una de las últimas reuniones. Creo 2 o 3 reuniones en Madrid antes de que Federico García Lorca se fuera hacia Granada, donde se leyó La casa de Bernarda Alba, que lo había terminado de leer, donde Guillermo de Torre estaba presente, digamos, ¿no? Guillermo de Torre es una persona muy importante, muy poco conocida, pero que ha hecho un trabajo editorial en la Argentina impresionante. La conocerán por quizás la editorial Losada, que está en Corrientes, todavía en la librería, y la editorial Losada sigue existiendo, pero es una editorial muy vinculada al exilio republicano en Argentina y a la República en general, ¿no? Y quería decir una cosita personal, para hacerlo bien personal, para que ustedes entiendan por qué yo estoy hablando de esto. Esto es el pasaporte de mi abuela, que llegó en el año 37, exiliada acá desde Galicia, una joyita familiar que tengo, me quieren sacar a todos los primos, me resisto, como corresponde, y que bueno, ellos en Galicia, ya empezando, el tiro de ahí, digamos,
Galicia fue uno de los lugares que la sublevación militar del 18 de julio tuvo menos resistencia. Hubo, por supuesto, resistencia, hubo muchísima represión. Por ahí leí estos días que pareciera que no hubo represión, pero la represión en Galicia fue feroz, digamos, entre ellos. Lo sé por testimonio ahí directo de mis familiares, mi abuela y sus hermanas, tías abuelas y mi bisabuela se tuvieron que venir acá porque mi bisabuelo era contramaestre de un barco republicano, entonces, digamos, la represión les estaba por alcanzar, inclusive fueron agredidas y por eso terminaron acá en Argentina. Pero, digamos, el golpe de manera, o el intento de golpe, porque esto es importante, ¿no? Es un intento de golpe, porque la guerra civil española comienza por un intento de golpe fracasado, ¿sí? Los militares, por supuesto en connivencia con muchísimas fuerzas sociales, entre ellas, por supuesto, la burguesía, la iglesia, y obviamente en alianzas, que ahora vamos a ver de manera concreta cómo juega un papel, inclusive en Granada, con Federico García Lorca, con los alemanes y los italianos. En principio, digamos, como todo proyecto, digamos, de este tipo, supongo, digamos, está muy bien en los proyectos hasta que se realizan, ¿no? Entonces, digamos, ellos pensaban, digamos, dominar muchas plazas, como se dice, ciudades o lugares de España, más o menos rápidamente, y al principio no fue tan fácil como hoy parecería verlo con el diario del lunes, ¿no? Galicia fue uno de los lugares donde tomó preponderancia y dominio, más o menos automáticamente, las fuerzas militares. En Granada, en Andalucía en general, Granada es una ciudad, no la principal, pero sí una de las ciudades principales, Málaga, Granada y Sevilla, para que ustedes se vayan ubicando en el sur de España. Granada se tomó recién el 20 de julio, digamos. Sevilla se terminó de tomar el 22, Málaga se terminó de tomar en febrero del 37. Este dato recuérdenlo porque es importante, porque a Lorca lo asesinan el 18 de agosto del 36, o sea que todavía faltaba Málaga y no sé qué distancia estará, no creo que estén más de 200 kilómetros entre Granada y Málaga. El golpe o el intento de golpe jugaba un papel muy importante las fuerzas militares y cómo se alineaban dentro del bloque de sublevados o fieles a la República, ¿no? O al gobierno del Frente Popular. Y ahí había tensiones, ¿no? Y esas tensiones tenían que ver mucho con la fuerza popular que en cada lugar podían haber desarrollado el Frente Popular en sus organizaciones, en el PSOE, el Partido Socialista, el Partido Comunista, o las organizaciones sindicales, la CNT o la UGT. Pero, por ejemplo, en Córdoba, que es otra ciudad importante de Andalucía, el Frente Popular había ganado las elecciones de febrero del 36 arrasando. Sin embargo, es casi uno de los primeros lugares de Andalucía que cae a la mano sublevada. ¿Por qué? Porque hubo una coordinación rápida y efectiva por parte de los militares que se querían sublevar y que rápidamente tomaron las autoridades, fusilaron al alcalde y al jefe de la Guardia Civil que le reportaba, y, digamos, pasaron a reprimir a las fuerzas políticas que más o menos estaban organizadas. En casi todos los lugares de España, la gran clave que definió para un lado o para el otro fue la apertura o la cesión de armas a las diferentes organizaciones políticas que estaban defendiéndose, pasaron a defender la República frente al intento de golpe. Claro, las organizaciones políticas, al no disponer del armamento, obviamente estaban en clara desventaja frente a cualquier fuerza militar de cualquier tipo, ¿sí? Y en base a eso, también, y esto hay que analizarlo mucho siempre caso a caso, en todas las ciudades y regiones de España, se alineaban la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, ¿no? Que son, digamos, dos fuerzas policíacas que existen
En España no, la Guardia de Asalto no existe. No, la Guardia de Asalto fue creada en su momento de la Segunda República por el primer gobierno como una fuerza que fuera leal a la República. Esto hay que tomarlo con pinzas también. Ahora vamos a ver, en un caso concreto, hay un capitán de la Guardia de Asalto famoso, nefastamente famoso, que se llama Manuel Rojas, que es un tipo totalmente reaccionario, pero ahora lo vamos a ver en concreto. O sea, digamos, también, aunque la Guardia de Asalto fue una fuerza creada de la República, también tenemos que tener en cuenta que del 33 al 36 hubo el famoso bienio negro, que fue las derechas en general, la SEDA, una acción popular, digamos, y un frente que lograron desarticular con la izquierda, que no pudo presentarse en el año 33 coordinadamente, gobernó la derecha y por tanto la Guardia de Asalto también se alineó en parte de las fuerzas de la Guardia de Asalto con ese gobierno de derecha, que cuando ganan el Frente Popular en el 36, bueno, quedan un poquito desajustados, digamos, ¿no? Una cosa importante, se me van cruzando muchas ideas, digamos. Voy a tratar de mantener el eje y no derivarme, pero muy importante es que siempre las fuerzas militares, cuando tomaron una plaza, lo primero que hacían es fusilar al gobernador y a las fuerzas militares que quedaron leales. Y el fusilamiento de las fuerzas leales, o sea, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Cádiz, donde el famoso coronel Varela, que fue una de las columnas que después, subiendo por Extremadura, llegaría a Madrid para intentar tomar Madrid infructuosamente, por suerte, en noviembre del 36, fue él el que tomó Cádiz. Fusilaron ahí inmediatamente al gobernador, al jefe de la Guardia Civil y al jefe de la Guardia de Asalto, más otros 3 sindicalistas, creo, de la UGT y de la CNT. O sea, cortaban las cabezas de manera inmediata, porque, digamos, ¿por qué estamos hablando de esto? Y esto ya empezando vinculándolo un poco con Lorca, ¿no? Es la política de terror, digamos, ¿no? Generar una política de miedo respecto de cualquiera que le podría llegar a hacer fuerza o equilibrio respecto a su plan de toma del poder, digamos, en España, y la preocupación central era con los militares que podrían estar, militares o guardias civiles o guardias de asalto, que pudieran estar en disidencia o a favor de la República, ¿no? Entonces, la forma de transmitir ese miedo, obviamente, es un fusilamiento casi inmediato, digamos, de todas esas fuerzas, ¿no? En Sevilla es importante porque es donde está la comandancia militar, y ahí todo lo que he leído de varias fuentes, inclusive de fuentes más cercanas al franquismo o al régimen de Franco y demás, hablan de que Queipo de Llano, una figura muy importante que juega un papel, ahora lo vamos a ver con Lorca, porque es la Capitanía General Militar. O sea, Andalucía, Granada, dependía militarmente de Sevilla. Entonces, hasta que Sevilla no fue tomada y Queipo de Llano no ocupó el lugar central, digamos, de comandar la región militar sublevada, Granada estaba un poquito ahí a ver qué sucedía, como, qué pasaba. Queipo de Llano le costó un poco. Hay un barrio que nunca me acuerdo y no me voy a acordar ahora, famoso en Sevilla, que se llamaba el Moscú andaluz, que es un barrio obrero, el cual al principio resistió, pero que, bueno, obviamente rápidamente las fuerzas militares, sin tener armamento, digamos, pasaron por arriba de ellos, digamos, y reprimieron, y hubo fusilamientos. No sé si tienen noción, digamos, pero Queipo de Llano se hizo muy famoso por unos programas de radio que hacía, donde a viva voz llamaban, creo que hay de esos registros, ahí sí quedó registro de voz, o sea, tal cual. Se podía. Ahí había registro de voz de Queipo de Llano llamando abiertamente a la represión permanente. Sí, un tipo muy histriónico, digamos, paradójicamente, porque esto es muy importante, digamos, los matices. Queipo de Llano era el cuñado de Alcalá Zamora, que fue el presidente de la República hasta el 36. Entonces, fue una figura que en realidad
antes estuvo muy cercano a la República, pero una República más conservadora, más de derechas, y que el intento de golpe obviamente fue una de las figuras principales, tan principal que hoy tenemos la idea de que Franco era el jefe absoluto de todo, pero esto inicialmente al principio no era necesariamente así. Solamente en octubre del 36, hasta octubre del 36, que fue nombrado generalísimo, o sea, jefe supremo entre los demás jefes militares, esto es una lucha feroz, digamos, había una interna muy grande entre las diferentes comandancias militares, en donde Queipo de Llano, digamos, uno podría decir ahora, metafóricamente, el virrey de Andalucía jugaba un rol muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de Sevilla, de Cádiz ya hablamos con Varela, de Córdoba también. Hay un lugar al norte de Córdoba que tendría que encontrar el nombre. Bueno, donde la UGT era muy significativa y tenía un papel muy importante. Cascajo, acá lo encontré. Zona minera con dinamitas. Entonces, ¿por qué ejercieron alguna resistencia las fuerzas digamos, políticas y demás? Porque tenían una especie de armamento que eran las dinamitas, estaban en la montaña, y más el armamento que pudieron haber recogido ahí, ejercieron alguna resistencia a las fuerzas militares que querían avanzar, digamos, ¿no? Y vamos a Granada. Digamos, ¿por qué Granada? Porque Granada es de donde es Federico García Lorca, donde lo termina fusilando, y para entender el proceso de decisión y motivo que puede haber impulsado, es importante este contexto, ¿no? O sea, hasta ahora vimos este contexto de terror general que se va realizando paulatinamente, porque el intento de golpe es el 18 de julio, el asesinato es el 18 de agosto, es solamente un mes. Entonces no es mucho lo que transcurrió desde el inicio de la guerra civil hasta la decisión de su fusilamiento, ¿no? Y, digamos, hay un contexto político muy... yo evité, digamos, irme atrás en el tiempo del 36, pero hay una radicalización, una polarización de las fuerzas políticas alrededor de toda España, que va, digamos, que cuando gana el Frente Popular en febrero, ese clima se va enardeciendo, y que en Granada específicamente, el 21 de febrero del 36, cuando son las elecciones, gana la CEDA, o sea, la derecha. Estas elecciones se anulan en marzo y se convocan otras elecciones. ¿Por qué? Porque el Frente Popular había ganado a nivel nacional. Entonces tienen la fuerza para anular, porque aparentemente hubo fraude o un cuestionamiento de esas elecciones. Se presentan, en mayo gana el Frente Popular y las derechas casi no tienen representación en esas elecciones, lo cual genera, digamos, una situación de mucha tensión en Granada, que en el medio, hasta llegar a anular las elecciones, el Frente Popular quema un local de Acción Popular, que es una de las organizaciones de derecha que forman la CEDA, y creo que alguna iglesia. O sea, para que ustedes entiendan que hay un clima exasperado, polarizado y picante, digamos, políticamente, que ya encierra situaciones violentas dentro de la propia Granada, donde después se van a suceder los hechos. Digo, ¿por qué? A mí me parece muy importante esto, porque en general lo que yo veo es como un análisis de la figura de García Lorca y lo que le sucede como aislada del contexto general de represión y de violencia creciente que está enmarcado el golpe. Entonces, a mí a veces eso no es correcto. Digamos, Ian Gibson dice justamente en este primer libro que les mostré antes, que ahora vamos a entrar al famoso Coronel Valdés, que es el que dicta supuestamente, bueno, la orden de fusilamiento.
ya se habían fusilado en Granada, hasta el momento que se fusiló a Federico García Lorca, a 234 personas. ¿Sí? Eso es lo que se tiene constancia y registro, digamos. Seguramente ese número será más grande, ¿no? Yo no puse el cronómetro, quiero extenderme. Bueno. Perfecto, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque ahora vamos a pasar a los dos temas grandes de debate. ¿Quieren abrir preguntas? Sí, adelante. Un tema de contexto. Vos planteabas como que hay una puja entre izquierdas y derechas, y a mí lo poquito, no sé, no soy un especialista en temas, muy poco escuché por ahí, pero me da la impresión de que en la cuestión pre-Segunda Guerra Mundial, por lo que vi por ahí, que le tiraban armamento desde Italia, desde Francia, desde Alemania, para probar armamento para después llegar a la Segunda Guerra. Digamos, como que usaron las singularidades de cada uno de los poblados y generar esa grieta para un provecho que no sé si tenía que ver con lo interno de España en particular. Toda guerra civil siempre implica un proceso de internalización. Perdón, ¿proceso? De internalización, ¿dije bien? Sí. Internalización, no, Internalización. Eso, sí. Internacional. Internacional. ¿Qué significa? Si hay partes en disputa por el poder local, fuerzas por fuera del país intentan intervenir y jugar algún papel. A mí me parece que la explicación central tiene que ver con la dinámica interna política española. Evidentemente la Alemania nazi en ese momento, ¿no? Porque Hitler está en el poder del año 33 y Mussolini está del año 23, si no me equivoco, juega un papel muy activo. De hecho, ahora yo lo voy a nombrar, ya me anticipo, pero hay un Junker 52, un avión alemán de transporte, que juega un papel muy importante, no por la cantidad, pero sí por lo simbólico y por la capacidad militar que llevan fuerzas de África hacia legionarios, porque el intento de golpes comienza la declaración por Franco en África, porque la fuerza militar más poderosa, más formada, más curtida en la propia batalla está en África, ¿sí? Entonces las fuerzas militares que permanecen en el territorio español, aunque son más poderosas, más fuertemente armadas, no son las de élite, para llamarlo de una manera hoy. Entonces, Alemania provee casi al mismo momento aviones de transporte que posibilitan el traspaso desde África hasta... ¿Por qué Cádiz? ¿Qué importancia tiene Cádiz? Es puerto. Entonces, y es puerto a África, puerto donde es importante trasladar las fuerzas, o sea, era una plaza fundamental para el éxito de la sublevación, ¿sí? Pero mirá ahí, digamos, ¿qué papel juega en los inicios Alemania? Bueno, en principio, ahí nada más es aportar los aviones de transporte, ¿sí? Esto ya te habla de que si en los primeros días del golpe ya están los aviones disponibles, significa que esta rosca, esta alianza venía de tiempo, ¿sí? Entonces, lo mismo podríamos decir para el caso soviético del otro lado, del Frente Popular. O el mexicano, que también apoyó, México apoyó mucho a la República, ¿sí? Por supuesto en una dimensión y poder no de la dimensión de lo que fue la Unión Soviética, pero no le daría el papel central, digamos, en cómo se desarrolla y los por qué llega el golpe, digamos, la situación en España, en principio. Esto sería una respuesta rápida, un tema extensísimo, ¿no? ¿Alguien quiere decirlo? ¿No? Okay. Bueno, pensé que venía a hablar.
Hay una cosa que te quería comentar, Sí. con relación a lo que decía. Franco empezó la guerra en África, pero se trasladó, con la aviación alemana le trasladó todas las fuerzas españolas que estaban en África, pero a su vez también trasladó al ejército italiano a España, y después probó la aviación alemana en España. Sí. O sea, por la división que estaba el comunismo con la derecha, aprovecharon en ese momento Sí. para hacer la Te revolución. preciso algunas cositas. Los aviones Junker no pueden transportar más de una compañía. El transporte principal es a través de barcos, por eso el puerto de Cádiz es importante. Claro. Sí, clave, porque si vos tenés una legión una compañía de la legión, en vez de un batallón que no sabe qué hacer frente a la rebelión, y te pones al lado a una compañía de legionarios, Eran todos moros. parte moros y parte legionarios españoles. Siempre las comandancias siempre estuvo dirigidas por españoles. Sí, pero el ejército era moro. El ejército, la fuerza principal era marroquí. Y con respecto a Italia, sí, en Italia Andalucía juega un papel muy importante porque la toma de Málaga, y ahí sería para hablar largo, digamos, ¿no? Que sería otro tema, otra charla. Pero siempre las Baleares, inclusive ahora acaba de salir un libro muy interesante sobre el oro de Mussolini, digamos, las Baleares siempre fue un objetivo estratégico del cuerpo italiano y de Mussolini, digamos, la influencia que Mussolini quiso tener sobre todo el Mediterráneo español siempre es presente, pero no jugó al principio, en este tiempito que vamos a hablar poquito, hasta que fusilan a Federico García Lorca, no juega un papel preponderante. No, todavía no. Pero falta poquito, porque la toma de Málaga es en de febrero del 37, o sea que entre agosto y en febrero, ahí sí se despliega la fuerza italiana. Porque Italia, digamos, podemos hablar de esto, no vamos a ir de Federico, digamos, ¿no? Pero Italia siempre fue un simpatizante inglés. Inglaterra era más de al principio una neutralidad más firme. Entonces, por eso la intervención italiana tarda un poquito más que la alemana, que es previa, inmediatamente previa, y más, digamos. Igual, en todos los casos, la intervención o el apoyo extranjero en España se da un poquito a medida que avanza la guerra, ¿no? O sea, por ejemplo, Stalin decide el 26 de septiembre del 36 recién enviar armamentos, y los primeros aviones y tanques llegan antes de la batalla de Madrid en noviembre. Entonces, no es que es previo a o sea, pasaron unos meses hasta que avanzó la guerra, que se empezó a cuajar y a solidificar la decisión de apoyar por los diferentes países que intervinieron, digamos, en la guerra civil, ¿no? Vamos a pasar los dos temas para no irnos de Lorca, ¿no? Lorca apolítico, ese es uno de los grandes debates, ¿no? Es un tema que, vos viste que en Twitter comentábamos una cosa, un tema de debate hoy, no es algo que, digamos, usted debate en España hoy, ¿no? Porque en realidad, dependiendo del lugar político desde el cual se enuncia, se dice cuál es la posición de Federico García Lorca, digamos, ¿no? Porque ahora me estoy recordando que hay una cosa que yo no mencioné al principio, y es muy importante, que es por qué estamos acá. Yo traje dos frases, una de Javier Cercas, que es un escritor extremeño, pero que es ya casi catalán, que dice que, bueno, Federico García Lorca es el máximo símbolo de la represión, ¿no?, en España. Y Pedro Almodóvar, lo conocerán, supongo, quien dice que Lorca es nuestro gran desaparecido, ¿no? Entonces, la verdad que Lorca, más allá de, digamos, lo que podemos ahora precisar con datos y datos históricos y posiciones, es un símbolo gigante de la represión, ¿no? Entonces, que se ha usado por las diferentes banderas políticas para, digamos, justificar el hecho o llevarlo para el lado de uno, ¿no? Con razón, porque si es un símbolo, ese símbolo puede ser llenado con diferentes significados, ¿no? Entonces,
poco la charla de lo que vengo a hacer acá es decir, bueno, en principio están todos estos libros, toda esta bibliografía, todos estos debates, estas son las datas y la información que podemos tener para tener una opinión un poquito más formada respecto a lo que a ustedes les puede interesar, un poquito más formada de lo que pasó en el caso de Federico García Lorca, más allá del símbolo, ponerle un contenido un poquito más denso y preciso, ¿sí? Entonces volvamos. Porque de Lorca se dice que es apolítico, que fue del Partido Comunista, que fue socialista, que fue liberal, ahora vamos a ver esto, ¿no? Que fue popular o defensor del arte por el arte. Bueno, yo puedo decir que son todas y ninguna y ahora vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Apolítico. Con respecto al apoliticismo, ahí el primer capítulo de este libro, que es una precisión respecto a la biografía de Ian Gibson, está directamente vinculado a eso, dice, sobre el pretendido apoliticismo de García Lorca. Ahora vamos a entrar en debate con Ian Gibson un poco, pero, digamos, en general, gente que lo conoció directamente dice que es apolítico. Hay algunos documentales por ahí circulando, como que te pasen, el cual algunas personas vinculan, en general, pues, gente de más conservadora o esgrime esta posición. Ahora, para rebatir esto, yo los invitaría a que cualquiera de ustedes me diga si leyeron El romancero gitano, digamos, ¿no? Algo, digamos, claramente poético, de fuerte metáfora, trabajo lírico, con una apropiación de la tradición poética española, Góngora, Rubén Darío era nicaragüense, pero bueno, casi español. ¿Dónde está el romance de la guerra civil, de la Guardia Civil? Cualquiera que pueda leer más allá de la poesía se puede dar cuenta que hay una crítica feroz a la represión de la Guardia Civil a unos gitanos que para Lorca es un valor de libertad o de capacidad de moverse con autonomía e independencia, ¿no? Y esto es del año 28, ¿sí? Quien haya leído, no digo La casa de Bernarda Alba, porque fue publicado María Pineda, asesinada por defender una bandera republicana, gracias. Quien haya leído, bueno, los poemas de Cantejondo, canciones, El llanto de Ignacio Mejía, o sea, y por supuesto hoy, digamos, dos obras que son póstumas, pero que son muy importantes, que son Poeta de Nueva York y La casa de Bernarda Alba, es evidente que hay una posición de Federico García Lorca muy sólida respecto del cuestionamiento de un orden en general, digamos. Cuando Lorca va a Nueva York, le genera muchísimas contradicciones. Hay una cosa contra la industria en general en el Poeta de Nueva York muy fuerte, una defensa de los hombres de color. ¿Perdón? De los hombres de color también. No quería decir negro para ser políticamente incorrecto. Y yo me di cuenta. De la gente de color en Estados Unidos. Entonces, y contra el Vaticano. Es furioso lo que está contra el Vaticano, porque el Vaticano apoyó a Mussolini y cuando él está en Nueva York lee una nota. Bueno, eso está en su poesía. Ahora, su poesía no está subordinada, y esto lo puede ver cualquier lector, me parece mínimo, no está subordinada a la propaganda, no está subordinada al discurso político. En su creación literaria, en su poesía, está un tema que es de la cotidianidad, pero hecho, trabajado artísticamente, trabajado con su poesía, o en el caso de Bernarda Alba, con un cuestionamiento de las formas tradicionales en las cuales se articula una familia súper conservadora y donde hay una figura como la madre poderosa y odiosa y con una de las hijas que representa todo lo contrario, la libertad sexual. O sea, ¿está hablando de política? ¿Está haciendo un panfleto político? No, está creando una obra literaria, una obra
poética o una obra teatral, donde obviamente, digamos, se cuelan, como en cualquier cosa cotidiana, como el amor o la muerte, como vamos a ver, muy fuerte en el trabajo literario o artístico de Federico García Lorca, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí descartamos la posición, o en principio ponemos más argumentos respecto del apoliticismo, ¿sí? Vamos a lo de comunista, que quizás es lo más cuestionable o, digamos, puede ser polémico. En los últimos meses previos principalmente cercanos a la elección del Frente Popular, acá Gibson pone varios manifiestos en los cuales Lorca adhiere, inclusive va a actos de presencia del Partido Comunista. Inclusive más, digamos, hay una foto en la cual está Luis Buñuel, cineasta, Rafael Alberti, el otro poeta, amigo y en tensión con Federico, ¿sí? María Teresa de León, mujer de Rafael Alberti, y José Díaz. ¿Quién es Pepe Díaz? Pepe Díaz es el secretario general del Partido Comunista. O sea, Lorca está en una foto con el secretario general del Partido Comunista. O sea, en algún momento tuvo una cercanía con la gente del Partido Comunista, pero no desde una posición militante. Esto puede ser cuestionado porque efectivamente firma los materiales, firma los manifiestos, va a algunos actos. Hay testimonios que recoge Gibson, de por lo menos 3 testimonios, que justamente antes de irse, digo, porque esto es importante también porque del otro lado de la trinchera, vamos a decir, quienes los terminan fusilando, la acusación más importante y central es por ser Federico García Lorca es rojo. Entonces, claro, del otro lado, ¿qué otro significante que puede significar muchísimas cosas? ¿Qué es ser rojo? Por supuesto, uno puede decir, bueno, rápidamente comunista, estuvo ahí con el secretario general del partido. Bueno, ahora yo voy a leer algunas cositas de declaraciones de él para matizar eso, y declaraciones principalmente, inclusive de Rafael Alberti y María Teresa León, afiliados al Partido Comunista, que lo distancian un poco de eso, y que además, esto termino de decir que me quedé colgado, que Gibson recolectó unos 3 testimonios, que a lo último murió Máximo Gorki, si no me equivoco, en el año 36, y Alberti o el partido organizó un acto de homenaje en el cual se anuncia Federico García Lorca no va, y muchos dicen que los testimonios que él no quiero que me encasillen, que es una gran frase que él dijo y que repite, está en una de las cartas acá a Guillén en el año 29, que en el año 29, con los tiempos de la guerra civil, del 36 al 29, muchísimo tiempo atrás, Federico García Lorca puede haber cambiado de opinión o virado hacia la izquierda, posiblemente, digamos, pero que no era una persona, primero, no afiliada, ahora vamos a hablar al partido, ni que esto a mí me parece importante porque en su carácter de cierta independencia artística, de esta frase, no quiero que me encasillen, esta independencia tiene su costo, tiene el costo de tomar la decisión el 13 de julio de irse a Granada, donde está su familia, desconociendo el contexto político local favorable a las derechas y sin ninguna red de contención política cercana, ahora lo vamos a ver en el caso cuando vaya al concreto, que lo pueda hacer zafar de la represión, ¿sí? Si uno tiene una relación orgánica o de simpatía cercana con una organización política, en un momento de tensión recurre a esa fuerza para, digamos, de que haga de sostén o de pararrayo de esa acción. Bueno, en el caso de Federico vamos a ver que esto no resultó así, digamos, ¿no? Entonces, que terminó con su fusilamiento, ¿no? Socialista, ¿no? Federico García Lorca, socialista. Es conocido, sabido, voy a leerla si quieren ahora. Él fue amigo personal, la familia era amiga personal de Fernando de los Ríos.
ministro de Instrucción del primer gobierno de la Segunda República. Bajo el ministerio de Fernando de los Ríos se crea y se impulsa el Teatro de la Barraca, que bueno, no sé si sabrán, es un teatro que estaba al frente, nunca me acuerdo con quién es, que está al frente Federico, que recorre los diferentes pueblos de España con obras teatrales diferentes, no de él, pero que tiene mucha trascendencia, porque habla de la Segunda República impulsa muchísimas reformas, principalmente en el sector educacional, también lo intentó en el sector militar con evidentes no buenos resultados, digamos, en las cuales se incluye, por ejemplo, Teatro de la Barraca, en el cual iban por diferentes pueblos montando las obras de teatro, ¿no? Y obras de títere, correcto, sí, es verdad. Que fue muy popular y a la cual Lorca le tenía mucho afecto y cariño, porque en realidad eran muchos estudiantes en su grupo que participaban, entre los cuales de ellos estaba Rapún, que fue después secretario personal de él y fue uno de los conocidos últimos relaciones amorosas de Federico. Pero déjeme leerle esto que dice, a ver si lo encuentro, creo que lo tenía marcado por acá, que dice Pablo Suero. Pablo Suero es un periodista, en realidad asturiano, por acá creo que hay un asturiano, que vivió mucho tiempo en la Argentina y acá está, acá lo encontré. Hay una famosa foto también con esta discusión de la posición política de Federico. Pablo Suero va con las elecciones del 36 y hay una foto de Federico haciendo el puño en alto con Rafael Alberti, Pablo Suero y demás, pero tiene que ver con el contexto de que las elecciones se habían realizado ese día o el anterior y entonces estaban festejando el resultado de las elecciones. No significa que Federico estaba así y tenía el carnet del Partido Comunista o del Partido Socialista en el bolsillo, ¿no? Dice Pablo Suero, esta edición es del año 38, si no me equivoco, es al poco tiempo de asesinado Lorca, dice: en la casa de Federico todos son partidarios de Azaña y Fernando de los Ríos. Es amigo venerado de la familia García Lorca, de quien es vecino. Los padres de Federico son agricultores ricos de la Vega de Granada. No obstante, están con el pueblo español. Se duelen de su pobreza y anhelan el advenimiento de un socialismo cristiano. En la Vega Granadina los adoran, son muy caritativos y buenos. A Federico lo miran con una ternura conmovedora, a la que él corresponde con un gran amor. Hablan de sus hermanos, de sus padres, de sus sobrinos, como si fueran dioses titulares. ¿Sí? Esto es Pablo Suero, que es alguien con una posición de izquierda, sí, pero que reconoce o dice que habla de la familia, primero cercano a Azaña. Azaña es el presidente de la República, ¿no? Que Azaña, sí, su partido se llamaba Izquierda Republicana. Por supuesto, es una izquierda con matices, ¿sí? Es una izquierda bastante conservadora, institucional. Yo diría que podría, digamos, para hacer una emulación, una cosa como un radical conservador argentino. No sé si le estoy pifiando mucho, digamos, pero para que tengan una idea de más o menos cuál es el perfil de un Manuel Azaña, ¿no? ¿Me equivoco? Gerardo Morales. Sí, un Gerardo Morales, sí. Algo así. Después está quien dice que era liberal, y acá vamos a Guillermo de Torre. Guillermo de Torre dice: Lorca pertenecía muy conscientemente a la gran familia espiritual del liberalismo español. ¿Sí? Claro, cada uno le pone su sello y de acuerdo a su cercanía y su posición, ¿no? Pero uno va conformando una idea, digamos, y va a las diferentes posiciones. Sí, disculpa, que si tenemos en cuenta el conservadurismo contra el liberalismo llega
sea algo revolucionario para España. Exacto. Creo que todos estos conceptos no hay que tomarlos desde lo que significan o pueden significar para nosotros hoy, sino poniéndonos en el contexto de intereses y pujas en el momento concreto en el cual se da la cosa. ¿Sí? Entonces, lo que dice cada uno de estos hay que tomarlo en ese contexto y con quien emite la descripción también, ¿no? Alberti dice: si me hubieran matado a mí por mis ideas políticas, bueno, vaya y pase. Pero Federico era como un niño. ¿Sí? Rafael Alberti. Y María Teresa León dice, acá tengo el libro de María Teresa León, en el libro de ella, políticamente era socialista. A ver, las dos personas que estaban intentando, o en principio intentaban acercar a Federico García Lorca al Partido Comunista, dicen que era como un niño o que era socialista. ¿Sí? Ellos mismos dicen eso. ¿Por qué esto es importante? Porque la muerte de Federico García Lorca como buen símbolo de represión, por supuesto, fue usada y sigue siendo usada, y con razón, como un estándar de propaganda, digamos, ¿no? Contra la represión, digamos, y cuando se usa en ese sentido, está muy bien usarlo en ese sentido. Y obviamente el Partido Comunista fue uno de los principales aparatos de propaganda internacional con muchísima potencia que, digamos, poner a Lorca en el centro de la discusión o el debate internacional, digamos, desmejoraba la imagen y ponía en el centro la figura de Franco como un represor que obviamente Franco quería esquivar. De hecho, hasta hoy, digamos, ¿no? Porque esa es la gran batalla, creo que da Ian Gibson, por suerte, y con muchísimos argumentos, contra, digamos, la excusa de que Franco, ahora vamos a ver, digamos, no desconocía, digamos, o no tuvo participación, o fue un daño colateral la muerte de Federico García Lorca, ¿no? Entonces, digamos, vuelvo. Acá tengo una edición del año 37, homenaje en el primer aniversario de su muerte, Alberti, Suero, Neruda, figuras vinculadas al Partido Comunista. Esta edición, que es una edición similar del Romancero Gitano, editado por Revista de Occidente, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset claramente no es una persona de izquierda, digamos, ¿no? Una persona, en principio, apoyó la República y fue claramente fervoroso impulsor de las reformas de la República, pero con el gobierno del Frente Popular, ¿cómo es la frase de Ortega? Con Franco no, pero con los rojos tampoco, ¿no? Entonces, esto iba a decir, circuló en las trincheras de Madrid. Lo vi el otro día a Ian Gibson en una charla, mostrar un ejemplar original que me moría de envidia, El Romancero Gitano, editado por el Partido Comunista con introducción de Rafael Alberti. Claro, por supuesto, digamos, ¿no? Si una figura como el poeta más reconocido, digamos, de trascendencia, que ahora obviamente con su asesinato tomaba trascendencia internacional, digamos, esto es importante, ¿no? Porque el reconocimiento de Lorca es anterior a su asesinato, no es que es después. Quizás su figura, obviamente, y su poesía y su teatro se hacen más popular e internacionalmente, pero ya hablamos hace unos minutos de que en Argentina fue un éxito absoluto, no paraba de dar funciones, o sea, y este éxito en la Argentina también se trasladó a España cuando él vuelve. O sea, el éxito dentro de España, y por lo menos en Argentina, había sido previo, y el reconocimiento previo al asesinato, ¿sí? Un datito que, digamos, no menor, es que Federico García Lorca no vivía de los padres hasta que llegó a Argentina. O sea, recién en Argentina empezó a tener ingresos propios producto de las obras que montaba, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto estamos hablando de 34, 2 años antes de que lo asesinaran. O sea, casi toda su vida fue alguien que dependía del ingreso familiar, que era una familia pudiente, como creo que, no sé, Pablo Suero dijo, de la Vega de Granada,
pero que, digamos, su trabajo literario, los que estamos en literatura sabemos que eso es un poco el karma, ¿no? No vivir de esto. No vivió hasta después del 33 o 34 de su propia actividad literaria, ¿no? Bueno, nunca seré político. Esto es una de las frases que aparentemente fueron dichas en esa última reunión de lectura de la Casa de Bernarda Alba. En 1933 dice: el artista debe ser única y exclusivamente eso, artista. El artista, particularmente el poeta, es siempre anarquista. Yo creo que anarquista acá está usado en el sentido de libre, digamos, un tema genérico, no como una idea de anarquista afiliado con carnet a la CNT, digamos, ¿no? Y hoy volví a repasarlo porque me entraron las dudas. Ian Gibson tenía, quizás cuestionable, pero hoy muy, muy importante, grababa en el año 60 y pico a la gente sin decirles, ¿no? Las iba entrevistando, decía, ¿cómo tomo registro? Entonces tomaba con un coso magnetofónico, o creo que se llamaba así, y a Luis Rosales, una figura muy importante, ahora lo vamos a ver, poeta falangista, es donde se refugia Lorca en los últimos días, los últimos 4 días antes de ser tomado prisionero y asesinado. Y una figura muy importante por sus dichos y los de él y de su familia para reconstruir todos los últimos días y la decisión respecto de quién tomó la decisión del asesinato, dijo: Federico pensaba que lo importante es que terminara la violencia y que sea una violencia no de derechas, pero un gobierno fuerte que terminara con esa situación. Alguien que perteneció a Falange en el año 60 y pico dice: Federico podría ser, estoy diciendo todos los que van diciendo formas diferentes de lo cual entendían cuál era la posición política de Federico García Lorca, ¿no? Para que ustedes vayan construyendo, me imagino que ya van construyendo más o menos cuál es el espíritu real, esto es imposible, digamos, que se acerque a, digamos, lo que él hubiera pensado o lo que llevaba en su cabeza. Esto es, vamos a decir, termino acá, el primer gran debate, que es esto, ¿no? ¿Qué posición política tenía Federico García Lorca? ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que desarrolle? Sí, no sé si tenés el dato, pero cuando estuvo llegando a la Argentina, comenzó a tener una muy buena relación con uno de los grandes guitarristas argentinos, que fue Abel Fleury, que nació en Dolores, que se lo denominaban como el poeta de la guitarra, nombre de una gran formación clásica, que luego la trasladó a la popular. Y en una de esas intervenciones de Fleury en algún teatro participó García Lorca, y ahí nació una gran relación, y la prueba está que después logró llevarlo a España a ver Fleury algunas actuaciones. O sea, lo debo haber leído, pero no lo recuerdo. Te agradezco, pero no tengo mucho que decir de eso. Tenía una actividad febril en todo el ámbito cultural argentino mientras que estuvo acá, admirado por todos. ¿Cómo le quería hacer? Se me ocurrió hacer esta pregunta, esta necesidad social que existe en todo el mundo, de exigir al artista una posición política expresada. Y bueno, mi pensamiento personal es eso que dijiste vos, me tocó muy de cerca en el sentido de mi opinión, que el artista debe ser anárquico, ¿no? Es decir, la libertad creativa se condiciona, me parece, al estar expresado
permanentemente una postura política. Entonces estamos acotando la creación, en mi opinión personal. No hay nada más político que el arte. Yo coincido plenamente con lo que está diciendo y invito a, digamos, un libro carito, digamos, para el que le interesa. Acá están todas las entrevistas dadas por Federico García Lorca, digamos, editadas por Rafael Inglada, pero con colaboración de Víctor Fernández, que para mí es garantía es un catalán que trabaja sobre una de las personas que más sabe junto a Ian Gibson. Y es un libro hermoso por las entrevistas, justamente donde creo que está expresado lo que vos decís. Él se resiste a hablar de política, pero no es que no tiene opinión política, la tiene, por supuesto, como todos la tenemos. Digamos, y creo que está demostrado lo que está diciendo, pero su fuerza de vida estaba vinculada a la creación de su propia obra. De hecho, hasta momentos antes de irse, como vimos, estaba preocupado porque qué decían sus amigos de la casa de Bernarda Alba. O sea, su preocupación era si la obra de teatro tenía la forma que tenía que tener y qué debería modificar y cómo presentarla, digamos, ¿no? Y no, de hecho, digamos, no va a ese acto aparentemente de Máximo Gorki porque dice, no, o sea, no quiero que me junte, o sea, no quiero que se conforme, pero en esa ambigüedad, del otro lado de la trinchera tenemos quienes rápidamente encasillan. Cuando él dice, no quiero que me encasillen, del otro lado rápidamente, digamos, entra en su caso como rojo, digamos, ¿no? Perdón, yo te corté que ibas a decir algo. No. Te decía que no hay nada más político que el arte, y el libro expresó a través del arte. Es imposible no ver la política a través de los escritos de García Lorca, también lo dijiste. Bueno, yo no leí, lo tengo acá. En esa última entrevista, que es el diario El Sol, ahora lo vamos a leer, si quieren la leemos, él defenestra el arte por el arte, digamos, coincidiendo con lo que vos decís, digamos, ¿no? En el sentido de que, ahora lo leemos, y ya llegamos, pero en la última entrevista, y en El Sol, que El Sol era el diario más leído de España, ¿sí? Donde también defenestra a la burguesía granadina antes de volver a Granada con la represión. Ahora lo leemos, pero, digo, confirmando lo que vos decís. Cualquiera obtiene a través de una obra artística. Sí, siempre tiene una repercusión y un alcance público, entonces por tanto es político también, en ese sentido, ¿no? Ahí había una pregunta ahí atrás. No, un comentario. El arte refiere a la condición humana en el tiempo, momento en el que se desarrolla. Desvincularlo de su contexto es un acto de torpeza. Es una incongruencia absoluta. Puede ser que García Lorca no haya querido ser un dirigente y haya salido no en una foto, pero la dimensión de su obra poética habla de una posición política. Tan buen poeta García Lorca que no le hizo falta ser dirigente. Su posición está en su obra. Algunos la entenderán de un lado, otros la entenderán de otro. No importa, eso es secundario. El otro punto es el de la torpeza. Cuando el artista se vuelve panfletario, es torpe, es un mal artista. Además, el arte es político siempre y fundamentalmente la poesía. Si alguien es un mal poeta y escribe feos poemas, no se le puede atribuir a su posición política. Simplemente que es un mal poeta. De poesía militante. Creo que coincido con lo que vos decís. Pero con el tono que lo decís, me parece que hay una crítica a lo que dije, pero no, yo en principio te escucho y con lo que el contenido que estás diciendo coincidiría. No creo que lo que... No es un comentario, no es una reflexión sobre tu posición en particular. No, sobre lo que estamos hablando de Federico García Lorca, lo que yo estoy capaz de decir, yo no soy intrascendente. Es válido para un poeta con una formación de derecha, una posición reaccionaria, para un facho, y también para el mundo del progresismo. Un fascista puede escribir poesías fascistas maravillosamente bien escritas. Yo lo que sí disiento es con la forma taxativa con la cual afirmas, porque, digamos, y me quedo con la primera partecita que dijiste, como que tiene que ver con
digamos, con el contexto en el cual se desarrolla la obra de arte. Digamos, y esa era mi intención de traer acá la charla, digamos, ¿no? De traer, digamos, más allá, porque también muchas de las afirmaciones que uno puede tener, vos o yo, o cualquiera que estamos acá presente, son totalmente, digamos, de un sentido totalmente diferente al contexto represivo del 36, o sea, un poco, mi idea es poner un poco en el ámbito y en la escena de situación en la cual se dan esos hechos, digamos, ¿no? Más allá de la afirmación que podemos decir hoy, ¿no? Yo termino con esto. Tanto desde el punto de vista de la filosofía, como del psicoanálisis, como de varias ciencias sociales, está claro que el hombre en general y el poeta en particular expresa su época independientemente de su voluntad. Claro. Es decir, es político independientemente de su voluntad. Claro, pero ahí la discusión es, por eso yo dije, bueno, traje todos los dichos, ¿no? Este dice otro, elijo esto. Que el político es una, podemos llenar de, digamos, es una palabra que puede estar llena de muchas cosas. Entonces, digo, yo sería más cauto al momento y por lo menos esto, digamos, ¿no? Después podemos discutir, digamos, y uno tiene una posición u otra, digamos. Porque si no, esto que traías vos, digamos, ¿no? Se pierde el eje en la obra de arte, ¿no? La obra que está construyendo. Entonces, yo diría, bueno, pongamos lo de político, sí, todos de acuerdo, pero pongamos un poquito un matiz y veamos qué otras cosas pasan, ¿sí? Eso nada más quería. Pero coincido, digamos, ¿no? Entonces, ahora volvemos si querés después. El otro gran tema de debate es quién hace la denuncia y cuál es el motivo. Con cuál es el motivo también hay mucha tensión. Porque obviamente si el motivo fue la represión y solamente la represión, bueno, tiene más culpables o hay culpables más identificables, responsables más identificables, que si tiene alguna relación con, que me parece que es algo que está bastante demostrado, y yo ahora lo voy a tratar de poner en los hechos concretos, con un entramado político local del cual Federico García Lorca no estaba ajeno, porque su padre era un empresario importante de azucarero de la región y formó parte del Partido Liberal, concejal del Partido Liberal en 1917, y en tensión con el sector más conservador, con lo que sería Acción Popular o después la SEDA. Entonces, acá yo voy a ir tirando un montón de nombres, digamos. Ténganme paciencia porque son un montón, a mí también. Al principio, hace años cuando empecé con esto, era como que me mareaba con todas las cosas. Pero sí, digamos, si quieren volvemos o lo que sea necesario, ¿sí? ¿Quién denuncia? Bueno, en principio toda la bibliografía parecería sugerir que quien denuncia es un tal, bueno, palabras de Luis Rosales, un tal Ruiz Alonso, ¿sí? Ruiz Alonso, que es un personaje bastante oscuro, vinculado a la SEDA, fue entrevistado por Ian Gibson y también por Penón, que es el que primero inició las... Tengo por acá el librito, muy importante. Agustín Penón, Diario de una búsqueda lorquiana, es el primero que empieza a realizar entrevistas en los años 50, finales de los años 50. Es importante porque es el primero a abrir el camino. Digamos, pensemos que está en una época de absoluta censura, pensemos que Lorca o el asesinato de Lorca para el régimen franquista es un tema de alta sensibilidad, porque fue un elemento de propaganda claramente en contra de su propia política o que ponía sobre el tapete permanentemente la represión conocida, generalizada, pero que en el caso de Federico García Lorca parecía totalmente injustificada, y entonces obviamente era algo de lo cual el franquismo se ocupó permanentemente de ocultar
digamos, crear fake news o lo que se les pueda ocurrir para tratar de diversificar esa campaña de propaganda. Entonces, el trabajo de Perón, Agustín Perón, es muy importante porque es el primero en que empieza a que la gente empiece a tratar de hablar y tratar de entender un poquito lo que pasó, ¿no? Del cual retoma y toma la mano Ian Gibson y hace algunas entrevistas. Bueno, Ruiz Alonso habla, ¿no? Y en realidad él dice que la responsabilidad principal es de Valdés, el coronel Valdés, que es el comandante militar nombrado por la sublevación, ¿no? Y es el que inicia la represión, obviamente en Granada. Yo diría que Ruiz Alonso parcialmente tiene razón en esto, digamos. La decisión de fusilamiento, inclusive por los testigos que recogió Ian Gibson en una casa en Biznar, donde fue los últimos momentos donde pasó Federico García Lorca junto con otros 3 que serán fusilados con él. La orden venía directamente de la comandancia militar de Valdés, ¿sí? Y el que efectivamente los que lo terminaron fusilando, no estaba Ruiz Alonso como parte de eso, ¿sí? Sí, todas las fuentes, todas las entrevistas, todos se ocupan de señalar a Ruiz Alonso como el que confeccionó la denuncia, ¿sí?, de detención de Federico. Porque acá vuelvo un cachito, digamos, ¿no? Hay varios nombres que dije antes. Ruiz Alonso, Valdés, Queipo de Llano, que ya hablamos, que era el mandamás de Andalucía, digamos, militarmente dentro de la sublevación. Adicionamos los Roldán, que es una familia, ahora vamos a ver en detalle, para mí juegan un papel muy importante que hasta ahora queda diluido en todo este esquema represivo generalizado que se produce en Andalucía, que es una familia que tenía un ingenio azucarero contrapuesto al ingenio azucarero de don Francisco Padre, digamos, Lorca, pero García Fernández, el padre de Federico, con Horacio Roldán principalmente, con quien tiene relación de muchísima cercanía con un tal Tres Castro, que es sí una de las personas que se pasó diciendo en Granada después que le había pegado 3 tiros a ese maricón, a Federico García Lorca, y que participó en la detención junto a Ruiz Alonso, digamos, ¿no? Porque Ruiz Alonso realiza la denuncia que hasta hoy no se conoce escrito, desapareció. Obviamente ahí sí, me estoy acordando de vos con respecto a la voz del poeta, que no la conocemos, ahí sí creo, a diferencia de la voz, que debe ser una cuestión más técnica, que el régimen se ocupó de borrar absolutamente todas las pruebas que puedan llegar a estar relacionadas con la represión para alimentar después con rumores que obviamente son falsos, digamos, y quedan evidentes que son falsos, pero al no tener la documentación exacta no se puede afirmar. Bueno, la denuncia no ha aparecido hasta ahora, pero según todos los testimonios recogidos por Penón o por Gibson o por... hay un investigador que sacó un libro nuevo, ya no me voy a acordar, que también señala a Ruiz Alonso como el que confecciona la denuncia. Pero vuelvo, estos Roldán estaban vinculados con este Tres Castro, que fue el que le dispara a Federico García Lorca, según sus propios dichos, el que participa inclusive con su auto el día del 16 de agosto, cuando es realizada la detención de Federico García Lorca, y que viene de la militancia conjunta junto a los Roldán en la Acción Popular y en la Seda durante todos esos años, ¿sí? Los 2 años de la República y anteriormente, ¿no? Con respecto a Queipo de Llano hay un debate, y acá quiero hablar, digamos, favorablemente respecto de Ian Gibson, aparte de todo lo que yo hablé, y es evidente, no estoy diciendo ninguna novedad, porque en esta edición, en una edición anterior, a diferencia, por ejemplo, del primero, del 71, dice, bueno, lo de Queipo de Llano todavía no está comprobado. ¿Por qué?
Hay un dicho que él inició con esta primera edición de un capitán que habría escuchado a Queipo de Llano recibir un llamado de Valdés que, ante el temor de tomar una decisión unilateral sin consultar de una aparente trascendencia, sin consultar a su jefe inmediato, que era Queipo de Llano, recibe una llamada a Queipo de Llano de Valdés y Queipo de Llano le dice: a ese dale café más café. Café significa, nunca me lo acuerdo, pero como Comité de Acción Falangista Independiente. O sea, los grupos de escuadras negras represivas, ¿sí? Ahora, Gibson se retrae en las últimas ediciones de esto porque, una cosa que no mencioné antes, Granada, hasta justo el día antes de la detención de Federico García Lorca, estaba aislada, y esto es muy importante, ¿no? Porque habla del contexto de tensión que estaban en todas las fuerzas políticas en Granada, principalmente de lo que estaban tratando de llevar adelante el golpe a duras fuerzas. Estaba aislada de toda la provincia. Solamente el 19 de agosto, el día posterior a la detención, se recupera la comunicación inclusive y se rompe el cerco entre Sevilla y Granada. Entonces, Gibson dice, bueno, a mí alguien me dijo que Queipo recibió esta llamada, pero ahora sé que no había comunicación en el momento de que debería haberse producido esa llamada. Entonces, no tenemos todavía elementos contundentes. Ahora, uno tiene que decir, estamos en un contexto represivo que lo estamos señalando, fusilamientos inmediatos, proceso de represión permanente. Digamos, no sé hasta qué medida uno podría pensar legítimamente que Valdés tiene que haber llamado a Queipo de Llano para recibir autorización. Si el discurso general es represión a cualquiera que pueda estar mínimamente cercano al régimen, o que la comandancia militar del momento o el gobierno civil del cual estaba frente a Valdés precisaba fusilar porque tenía la decisión de que sea fusilado. Se fusilaba y no había, digamos, por supuesto, ningún juicio previo ni nada por el estilo. Fue una decisión totalmente unilateral y subjetiva de la gobernación militar, dependiendo de cualquier sujeto. Ahora, nosotros con el diario del lunes, obviamente, frente a semejante poeta de nivel internacional, de trascendencia internacional, que vemos que tiene una posición política, pero que no era, digamos, adscripto a ningún partido en especial, aunque sí con simpatías con el Frente Popular en general, vinculado principalmente a la creación y de su obra, claro, del otro lado de la represión, seguramente era visto, además de sumarlo a su condición de homosexual, ¿no? Que no es menor en una España tradicionalista, como vemos en la casa de Bernarda Alba, digamos, o conocemos, o cualquiera que haya conocido España o tiene parientes, sabe de ese contexto conservador, y más en los años 30, digamos, ¿no? Y lo que significa la homosexualidad en un pueblo como Granada, chico, con todos los prejuicios conservadores y tradicionales que tiene la sociedad granadina. Sí. Y en esa época había que un vecino denunciaba a otro porque pertenecía al Partido Comunista, directamente venían, se lo llevaban y lo mataban. O sea, no había comunicaciones, nada de eso. O sea, bueno, para nosotros no es ajeno esa situación, ¿no? Por el nombre de la biblioteca que estamos acá y por esa experiencia que nosotros supimos tener desde la dictadura en adelante. Entonces, también por eso también Federico García Lorca es muy importante para la Argentina, porque lo que le sucede a él en el año 36 sucede de mismas características y en, digamos, escuadrones nocturnos, decisiones unilaterales sin juicio previo, denuncias, como vos bien señalás, con uno contra otro, con un mínimo argumento, cruzado en este caso, cruzados con intereses personales en tensión, como está claro que están presentes en el caso de Federico García Lorca, y bueno, sí producían estas situaciones, digamos,
de fusilamientos La represión y toda la fobia a la relación sexual sigue ahora, aún a pesar de todos los hechos que se han conseguido. O sea que en esa época acá también sucedía, siguió sucediendo. Hoy mismo hay casos, sabemos que hay casos de muertes y de torturas por esto, así que también eso habrá influenciado para aumentar el odio. Es decir, porque este tipo, que además es un poeta, está conocido, es un homosexual, lo vamos a dejar que no, hay que para la época tenía todas las fichas. No fue el único que tuvo que escapar de España por su homosexualidad, ¿eh? No fue el único por ser homosexual, hubo varios. Pero a mí me gusta esta frase, este dicho de Rafael Alberti, ¿no? Que era como un niño, porque, digamos, volver a la casa, y yo quise remarcar esto de que 3 años antes recién empezó a tener su independencia económica, ¿no? Una persona de la trascendencia de él, ya viajando internacionalmente, en el año 30 no era fácil, digamos, ¿no? Reconocido acá. Sin embargo, siempre, y hay también, Víctor Fernández ha hecho un trabajo genial de recolección de las cartas de la madre, la vinculación que tiene con la madre, muy estrecha, con Vicenta, que son hermosas esas cartas, digamos, por la cercanía, porque demuestra la cercanía, la afectividad con la madre, la preocupación a pesar de la distancia entre ambos, porque esto también explica por qué ese viaje a Granada, digamos, ¿no? ¿Por qué él se va de Madrid un 13 de julio? El intento de golpe es del 18 de julio. Él se va un 13 de julio a Madrid. Unos días inmediatamente antes dice, bueno, voy a Granada. ¿A dónde me voy a Granada? Estoy ahí más cuidado en la casa de mi familia, ¿sí? Un dato, perdón, yo te interrumpí antes y dijiste algo, ¿no? ¿No? Perdón, porque estaba con el play y... volvamos, a ver si me ordeno un poquito más. Federico vuelve a Granada ese 13 de julio. Unos días antes había salido esta... vamos a leer esa entrevista que había dicho antes que iba a leer. Quizás se está haciendo largo esto, perdónenme. Primero esto del arte, por el arte que te va a gustar. Espera. A tu pregunta, grande y tierno Bagaría, Luis Bagaría es quien le hace la entrevista, ¿no? Tengo que decir que este concepto del arte por el arte es una cosa que sería cruel si no fuera, afortunadamente, cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro. El arte por el arte mismo. Esta entrevista fue publicada el 10 de junio del 36. Fue una entrevista hecha por escrito, raramente por escrito. O sea, García Lorca se cuidó de dar la respuesta por escrito, ¿sí? O sea, esta respuesta es muy cuidada, no es una respuesta espontánea verbal, digamos, ¿no? Y después más adelante dice esta frase, dice, leo todo porque si no, se perdieron una civilización admirable. La pregunta es, ¿tú crees que fue un momento acertado devolver las llaves de tu tierra granadina? Fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdió una civilización admirable. Está hablando sobre la influencia árabe sobre Granada, ¿no? Una poesía, una astronomía, una arquitectura, una delicadeza únicas en el mundo, para dar paso a una ciudad pobre, acobardada, a una tierra del Chavico, donde se agita actualmente la peor burguesía de España. Terrible, ¿no? Porque, o sea, él dice que se agita en el diario más leído, la peor burguesía de España, y después decide irse a refugiarse al lugar donde está la peor burguesía de España, que es donde está su familia, que es en Granada, ¿no? Entonces, voy a pasar un poquito, antes de la detención, hay 4 allanamientos antes de su detención. Esto para señalar algo que lo digo a posterior. El 6 de agosto va el jefe de milicias de Falange, nombrado recientemente, que es Manuel Rojas. Manuel Rojas, yo lo había nombrado antes, es un capitán de la Guardia de Asalto que fue prisionero por la República, porque él fue los que reprimió
a mansalva, no me acuerdo cuántos eran los muertos. En Casas Viejas, un levantamiento anarquista que había habido en el 30 y pico, en el primer gobierno de la República, que inclusive se lo intentó, fue este fusilamiento una cosa que articulada políticamente porque le trajo mucho repercusión en contra a Azaña, porque se le responsabilizaba a Azaña mismo de la represión cuando en realidad habían sido estos guardias de asalto que habían actuado por motu propio, ¿no? Y el capitán Rojas se lo quiso achacar, digamos, al gobierno de Azaña, ¿no? Este tipo, nefasto, represor ya antes, sí, antes del golpe, fue el primero que realiza el allanamiento en la Huerta de San Vicente, que es una casa por las afueras, cercanía al centro de Granada, ¿no? El 9 de agosto hay otro allanamiento que es el más duro, que es sacado después de esto que decide Lorca salir de la casa de ellos, en donde se busca al casero, que no recuerdo si lo toman prisionero o no, porque dicen que está vinculado a algo. En ese allanamiento está un tal Enrique Perea Ruiz, el famoso marranero, justamente y casualmente amigo de Horacio Roldán, ¿sí? Esta otra familia que está vinculada a Tres Castro y a Ruiz Alonso, y que es la organización de la seda, y que tiene un ingenio azucarero, opositor y con broncas históricas con el padre de Federico García Lorca. Después de ese registro, que se da, aparece que aparentemente por varios de los testimonios, o sea, con mucha violencia, medio lo amenazan a Lorca también, el padre, Francisco Padre, Federico, el padre de Federico, Vicenta, la madre, Luis Rosales y Federico deciden que se vaya a refugiar a la casa de Ruiz Rosales. Ruiz Rosales son una familia de cuatro o cinco, todos varones, afiliados a Falange. Federico García Lorca se va a resguardar a una casa de falangistas, ¿sí? Digo, para entender los matices, digamos, ¿no? Si yo soy de la organización vinculada al Frente Popular, me busco alguien del Frente Popular, digamos, ¿no? Esto lo voy a matizar porque me retraigo de lo que acabo de decir. El 20 de julio, el día que tomaron el poder en Granada, el alcalde, hacía un mes recientemente, era el cuñado de Federico García Lorca, Manuel Montesinos. Manuel Montesinos fue fusilado el mismo día que fue detenido Federico García Lorca. Para que ustedes entiendan también la crispación que había en el hogar de Federico García Lorca, porque el marido con dos nenes chiquitos estaba preso, ¿sí? Con la represión fulminante que avanzaba, digamos, ¿no? Entonces había un clima de tensión muy grande. Ahí Luis Rosales, que es uno de los principales testimonios, dice que cuando deciden irse a su casa, estaba la opción de que se pasara del otro lado del frente, o sea, del lado que no estaba lejos, del frente donde estaba el Frente Popular dominando la zona. Recuerden que Granada estaba rodeada, entonces quizás hacer unos kilómetros podría haberse pasado. Y en principio decidieron, inclusive el propio Federico, no pasarse de ese lado. O sea, porque le transmitía ciertas dudas y miedo frente a la situación. Lo cual habla también de una poca vinculación con la organización local del Frente Popular y con la organización general, más allá de la represión y seguramente cierta clandestinidad que podían tener, digamos, si mínimamente tenían alguna vinculación con la organización política local, digamos, el pasaje, es fácil decirlo hoy con el diario del lunes, ¿no? Y desde acá, ¿no? No estando ahí. Pero, digamos, es pasarse para el otro lado, digamos, ¿no? Entonces decide el 10 de agosto irse a la casa de Luis Rosales. El 13 de agosto hay un nuevo allanamiento en la huerta. No sé si es el 13. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí. Hace un rato
Si me esperas un segundo, ya llegó eso. Porque es el 13 de agosto, tengo mal acá, para mí es el 15 de agosto, que es el allanamiento grande, ya ahí con una orden de detención, en la huerta de San Vicente. Ahí no me queda claro si, me parece que, digamos, Gibson, hay una cierta ambigüedad, habría que ver, tendría que revisar los testimonios y preguntar a alguno, digamos, entre si hay uno en la huerta de Tamarit, que es otra casa de cercanía que tenía la familia Galorca, o la huerta de San Vicente, en la cual también vuelve a participar Manuel Rojas, pero ya ahí el 15 de agosto hay una denuncia. Lo que sabemos de la denuncia principalmente viene de Pequiniqui, José Rosales, uno de los hermanos, el más activo políticamente. Me viene la película, ¿vos la viste? Matar al poeta. Sí. Yo recomiendo ver la película una vez que tienen una idea formada, porque las películas lo que tienen es que consolidan un estereotipo de cosas que parece dada, y tenemos que entender que esa película fue construida en base a los testimonios parciales que dicen que, y a veces es un testimonio, y que no necesariamente eso está corroborado, ¿no? Porque quien dice que la denuncia existió, la denuncia, como dijimos antes, no apareció. Entonces, Pepiniqui, digamos, el José Rosales, uno de los hermanos más fuertes dentro de Falange, dice que cuando va a reclamar frente a Valdés le dice, bueno, mira, si no tuviera esta denuncia, mira todo lo que dice, mira, y le muestra la denuncia. Luis Rosales también dice que la vio en algún momento, pero Pepiniqui es el que más se explaya, creo. Y ahí dice supuestamente, creo que Ruiz Alonso también dice algo verbalmente, pero quien la ve es José Rosales, que era rojo, agente de los rusos, que tenía una radio escondida dentro de su casa y alguna cosa más, que ahora no recuerdo. Eso es lo que yo no me acuerdo. Me parece que la denuncia, según los dichos del que la vio, supuestamente, no mencionaba lo de la homosexualidad. O sea, porque el principal causa que justificaba la represión es rojo, digamos, ¿no? Ser homosexual es como, me imagino que debería ser como rojo. O sea, si sos gay es porque tenés la libertad sexual para elegir, y por tanto, si tenés la libertad sexual, digamos, sos una ideología progresista que, ¿no? Digo, en la lógica, si uno entra en la lógica del carácter represivo, digamos, de esta gente, digamos, ¿no? No sé si te respondí. Bien. En la casa de los Rosales están 6 días Federico García Lorca, del 10 de agosto al 16. Hay un dato llamativo que yo no lo he comprobado, esto me encantaría tenerlo a Gibson adelante para preguntarle en algún momento. Creo que Gibson dice algo, es que el 15 hace el allanamiento con orden en la huerta de San Vicente, y a él lo van a buscar a la casa de los Rosales al día siguiente. La pregunta es, había teléfono entre la huerta de San Vicente y los Rosales, y estaban a 10 minutos. Gibson, ahora recuerdo qué es lo que dice, él no cree que no se hayan comunicado, de alguna manera se comunicaron. Ahora, Federico García Lorca no se movió, sabiendo la existencia de un allanamiento el día anterior previo, con una denuncia en contra de él, con su nombre, no se movió de la casa de los Rosales. Ahí también hay mucha discusión, y hay que tomar todo esto con mucha cautela, porque se juegan intereses hasta hoy muy importantes por lo menos por la familia, a la cual hay que, digamos, por lo menos tener mucho respeto. Es que el día ese anterior, Concha, la mujer de Manuel Montesinos, alcalde hasta el 20 de julio, detenido porque recién va a ser fusilado el día posterior, y frente a la amenaza, aparentemente ya casi ejecutándola, de llevarse al padre de Federico preso, habría dicho: mi hermano está leyendo poemas de un amigo. Lo cual esto yo, digamos, lo tomaría, lo digo, pero al mismo tiempo digo, hay que tener mucho cuidado, porque sería la propia... Y además hay que entender también la situación de represión, la familia, Rojas, tenebroso, el cuarto allanamiento en la casa, el marido preso, los fusilamientos que están en el día a día.
Entonces, digo, ¿por qué? Porque, digamos, si hubiera sido así, se dio la indicación donde estaba. Pero en realidad no es que estaba en una situación de clandestinidad y oculto. También lo pudo haber dicho porque se le pudo haber escapado, que también puede suceder. No se ha ido de Granada. No se ha ido de Granada, exacto. Eso es lo que se dice después. O sea, es como no se está ocultando de ustedes, no tiene nada que ocultar. Porque hasta ese momento, la familia, todo parecería indicar que nadie pensaba que podría pasarle algo. ¿Sí? Un libro reciente, Gregorio Rosales, un hijo de los hermanos Rosales, escribió un libro muy interesante que se llama El silencio de los Rosales, en la cual dice que los Rosales eran todos falangistas y que no había necesariamente unanimidad respecto de que Federico estaba todo bien, que se quedara en la casa de ellos. Es más, Antonio y Miguel juega un papel importante porque es el que acompaña a Federico García Lorca junto a Rilsa Alonso cuando lo detienen y lo lleva a la gobernación civil frente a Valdés, estaban en desacuerdo. Y según el propio Gregorio Rosales en este libro, El silencio de los Rosales, Antonio, que era albino, cumplía la función de tesorero de Falange de Granada, o sea, un puesto menor, pero alguien como muy convencido de la causa, aparentemente, según dice este libro de un familiar, que frente a cuando lo inquiere Manuel Rojas, aparentemente después del allanamiento del 15 de agosto, esa misma noche o el día 16 a la mañana, Antonio habría dicho, sí, Lorca está en mi casa, inclusive el mariconcillo ese no nos lo soportamos. ¿Sí? Digo, porque este tipo de matices dan idea de una complejidad de una situación cruzada, de una situación de represión generalizada, de odios locales, de amistades que se tuercen o frases que se dicen en un contexto de crispación o de polarización o de violencia que parecerían conducir hasta de manera totalmente trágica hacia la decisión final de no poder escaparse y de que sea detenido y finalmente fusilado. ¿Sí? A ver si me estoy viendo algo. Bueno, él se lo llevan a la gobernación civil. Según los dichos de José Rosales y de Luis Rosales, ellos reclaman ahí frente a Valdés. Valdés dice esto de la denuncia, que tiene la denuncia y no lo pueden entregar por eso. Ahí hay ciertas idas y vueltas, y cuántos días estuvo Federico ahí preso. Según los dichos del propio José Rosales, él va hacia la gobernación militar y tiene una orden de gobernación militar para que lo liberen a Lorca, y Valdés se niega a pesar de esa orden. Esa orden tampoco apareció. O sea, acá también dependemos de los dichos de José de Rosales. Bueno, y el hecho es que entre el 18 o el 19 se lo llevan a esta prisión, cárcel provisoria en Biznar, y al otro día fue fusilado junto a las otras 3 personas, 2 de ellos banderilleros, o sea, toreros, anarquistas, y uno había sido agente espía que informaba, lo había seguido los últimos minutos antes del golpe al propio Valdés, el gobernador civil, por lo cual, digamos, la orden conjunta de fusilamiento tenía directamente vinculación con Valdés, ¿no? Entonces, hay un tema que a mí por lo menos me emociona, no sé, cuando veo la película esta que ya la he visto varias veces, de Muerte Poeta, cuando fusilan a todos, hacen la escena que fusilan el paredón del cementerio, a mí siempre, no hay vez que no me ponga la piel de gallina. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y creo que no he leído a nadie que lo haya podido responder de alguna manera, es esta obsesión que Federico tenía con la muerte, ¿no? En su poesía y en la obra de teatro también, ¿no?
Y entonces me gustaría, para terminar, para darle un carácter más humano, si cabe, leer un extracto chiquito de una parte de la poesía de Poeta de Nueva York, en el cual... ¿Quién? Director de teatro de la calle. Y termino, yo te dejo. Y en la cual me sorprende la prefiguración de la propia situación del asesinato, la premonición que tiene Federico García Lorca de lo que él le va a pasar. Así que, por favor, escuchen y... Tomá. Bueno, con micrófono siempre se me complica. Es un poema de Poeta en Nueva York. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados.